Muy buenas tardes. Hoy en día estamos acostumbrados a tener una educación tecnológica de punta, con los más altos estándares tecnológicos, los protocolos de comunicación de vanguardia y sobre todo el esquema del desarrollo ejecutivo que se presenta en el ámbito de las telecomunicaciones. Sin embargo, hay un problema. No todos estamos en la capacidad de adoptar un estándar demasiado elevado, más que se da en los lugares de recónditos en el Perú. Es por eso que nuestro trabajo ha sido desarrollar una mejora en la conectividad dentro de instituciones educativas en el interior del país, que se da un pequeño diseño de radioenlace para solucionar los problemas de conectividad. Para este trabajo hemos desarrollado un pequeño contenido que donde se abarca desde la situación problemática, la parte de la explicación teórica, el diseño y planteamiento de la solución y por supuesto, en base a nuestra investigación, las conclusiones respectivas. Para la situación problemática tenemos que situarnos en una pequeña localidad en un distrito de Pampalania, que está en la provincia de Huando, en la región de Huancavelica. ¿Qué es lo que sucede en esta pequeña comunidad? Que tienen un colegio que tiene bastante énfasis en poco a poco ir creciendo y sobre todo desarrollar y afrontar más sus capacidades a través de las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día la utilización del Internet es un recurso educativo que proporciona mayor énfasis en los estudiantes y sobre todo ayuda a que podamos mejorar como personas y sobre todo que tengamos mayor afinidad con el mundo actual. De acuerdo con los informes que se presentan, en base a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, mejor dicho, en la Dirección General de Políticas y Regulación de Comunicaciones, se muestra que en áreas rurales, como en este presente caso, carecen de bastante infraestructura tecnológica. Esto conlleva que nosotros como futuros profesionales en el área de las telecomunicaciones o en el área de la informática, tengamos la misión y la capacidad de proponer soluciones en base a estas situaciones. Y sobre todo nuestro principal objetivo, acortar y reducir la brecha tecnológica que existe hoy en día en el Perú, debido a que ese 60% que las instituciones educativas que carecen de ese tipo de infraestructura. Generalmente esto se da en las áreas rurales con respecto a la capital. Para esta solución hemos entendido el desarrollo de telecomunicaciones digitales a través de lo que son las modulaciones. ¿Qué sucede? Que hoy en día las modulaciones son muy importantes porque no solamente nos permite comprender el mundo de la tecnología, cómo es transmitida, sino cómo las señales van viajando en función a la modulación respectiva. En este caso yo me voy a centrar en la modulación ASK y en la modulación de SPK. ¿Qué es lo que sucede con la modulación ASK? La modulación ASK matemáticamente está determinado por diferentes parámetros, que se da a través del número de niveles, logarítmico, se da en base al gamma, al factor gamma, que vendría a ser una relación de señal con respecto a nuestro sistema, y sobre todo las funciones que se presentan como parte interna, que van matemáticamente, teóricamente viajan hasta el infinito. Ahora, ¿qué funciones cumplen? Que es básicamente calcula probabilidades de errores para que podamos determinar cómo matemáticamente va graficando la curva característica de esas modulaciones que se presentan. Tanto como el AM, la modulación SK y la modulación de PSK trabajan bajo esos mismos parámetros, sin embargo las ecuaciones vienen a ser diferentes. Con respecto a la frecuencia binaria que viene a continuación, viene a ser la relación entre el ancho de banda y la eficiencia espectral. ¿Qué es lo que sucede? Que se expresa, ¿no?, por la parte entre cómo se relacionan para poder calcular lo que vendrá a ser la eficiencia en diferentes sistemas de modulación, porque cada modulación tiene su particularidad. Para este proceso hemos planteado un desarrollo mediante programación a través del lenguaje M que es desarrollado a través del software MATLAB para plasmar el comportamiento de las modulaciones 32 ASK y 16 DSPK. Dentro del código
Hemos planteado desarrollarlo a través estructuradamente en diferentes partes. En este caso empezamos desarrollando el ancho de banda, eh, con la modulación 32SK, la relación de señal de ruido con el sistema, aplicando fórmulas en base a las librerías que nos proporciona el software, utilizando también funciones que se presentan en MATLAB, creando nuestras propias funciones, escribiendo las ecuaciones correspondientes en base a las modulaciones que estamos utilizando y sobre todo desarrollando lo que es el ploteo de las gráficas que nos permite entender cómo es que esto va a funcionar en base a la característica y los resultados. Como parte de la simulación respectiva, al obtener esta gráfica, nos permite entender cómo se comporta en función a las modulaciones que se nos presentan. Con respecto a la línea de color azul, viene a ser la modulación 32ASK y la línea curva roja en la modulación 16DSPK. Ahora, ¿qué es lo que podemos interpretar a través de esta gráfica? ¿Qué sucede? Que el modulador 32ASK exhibe una probabilidad de error de más o menos 10 elevada a la menos 4, en contraste al modulador de 16 de SPK, que ostenta aproximadamente un error notable más reducido de 10 a la menos 15. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto nos indica que el 16 de SPK es considerablemente más fuerte, más robusto, más óptimo frente a los errores que se presentan en comparación al 32 TSK cuando se somete a la misma relación señal-ruido. Ahora, también podemos interpretar a partir de esta gráfica que el 32SK es capaz de soportar una frecuencia binaria más elevada a 320 megabits por segundo en contraposición al 16 DSPK, que más o menos, según los cálculos teóricos, alcanza una velocidad de los 256 megabits por segundo. ¿Qué es lo que implica? Esto implica que la 32SK tiene la capacidad de transmitir datos a una velocidad superior en comparación al 16 DSPK, lo que lo convierte en base a los cálculos matemáticos en una elección más adecuada para las aplicaciones que requieren un alto rendimiento en términos de velocidad de transmisión de datos. Ahora, como se mencionó anteriormente, el cálculo de las eficiencias es muy importante para determinar cuál de estas modulaciones es el más adecuado para la situación problemática. Para ello vamos a centrarnos en los cálculos que hemos realizado. En la modulación SK, utilizando los cálculos matemáticos como se está dando en 32, nos da 5 bits por segundo entre hercios. De la misma manera sucede con el 16 de SPK, que nos da un resultado de 4 bits por segundo. Ahora, dado que esto se da en el ancho de banda proporcionado es de 64 MHz, podemos calcular si no me equivoco, se va a realizar los cálculos de la frecuencia binaria para cada sistema, que como mencioné anteriormente, nos va a proporcionar el resultado de 320 megabits por segundo y el 17 SPK de 256 megabits por segundo. Ahora, estos resultados nos traduce que la modulación 32 puede soportarlo, puede tener una mayor capacidad de soporte a diferencia del 16 SPK. Entonces, ¿qué sucede? Que la transmisión es más alta y sobre todo tiene más capacidad de soportar, más capacidad de soporte. Como parte de toda esta investigación, porque esto se amerita la exhaustividad, ¿qué es lo que podemos encontrarlo? Que el sistema de 32SK destaca por su capacidad de proporcionar una tasa de bits superior y sobre todo alcanza velocidades mucho más elevadas con respecto al DSPK. Por otro lado, también puedo entender y podemos concluir que la elección de la modulación es de acuerdo al contexto que se presenta y que se busca en la conectividad del colegio que hemos seleccionado. Ahora, siempre vamos a entender la ponderación de la velocidad y la velocidad de transmisión de datos que se quiere proporcionar. Ahora, como punto final, si la prioridad radica en velocidad y conectividad a Internet, es necesariamente tenemos que considerar el sistema 32ASK. Ahora, como punto para finalizar,
tenemos que el 16 PSK puede recaer en la fiabilidad de la conectividad para lo que es la transmisión sin error de datos. Entonces, cada modulación tiene sus ventajas y sus desventajas, pero de acuerdo a qué tipo de contexto queremos llevar, es ahí donde diferencia el tipo de modulación que queremos realizar. O si queremos el 32 SK o el 17 SK. Esto quiere decir que ambas modulaciones son muy buenas, sin embargo tenemos que saber evaluarlo en base a lo que queremos. ¿Por qué? Porque no todas las modulaciones tienen los mismos comportamientos. Entonces para ello necesitamos saber a dónde vamos a ir, qué es lo que queremos para esta modulación, con qué objetivo queremos hacerlo y sobre todo como punto de final, cómo vamos a implementarlo esto a futuro en una localidad donde sabemos que la tecnología de comunicación es sumamente baja. Espero que esta información haya sido de su agrado y sobre todo que haya podido entenderse de cómo es que nosotros a través de las modulaciones podemos crear soluciones de manera tecnológica y de sobre todo para poder ayudar a las demás comunidades que no tienen el acceso a la tecnología en el Perú. Muchas gracias.